Saludos desde Mallorca, hoy con la segunda jornada de la Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca, hoy con salida desde Pollensa para concluir en Andratx después de 153 kilómetros de recorrido. Con las imágenes de Pollensa, que combina mar, campo y montaña, que comprende los núcleos de población de Pollensa, Port de Pollensa, Cala Sant Vicenç y la península de Formentor, con esas zonas del casco antiguo, con la zona de la fiesta de moros y cristianos y también con esos 365 escalones que hay que ascender para subir hasta el Calvario, ese pequeño montículo. Con la escalinata de 365 escalones, con zonas para disfrutar como la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, también el puente romano, los jardines de Joan March. Es el momento ya de la salida, el momento del control de firmas, también con esa actividad de reciclaje de pilas para todas las edades, desde los mayores hasta los más pequeños, que pueden colaborar con esa bonita iniciativa paralela a la Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca. El público que poquito a poco iba llegando hasta la Plaza Mayor, donde teníamos el control de firmas, donde llegamos los ciclistas madrugadores del equipo Euskadi Murias, como era Mikel Vizcarra, los rusos del equipo también Locos Fins, con la presencia de Dimitri Strakov, con Pablo Torres del equipo Burgos BH, con Van de Klerk, el belga del equipo Lotto Sudal, que realizó el año pasado una muy buena vuelta y que fuera ganador de etapa en el Giro Italia. Y hoy, invitado especial y padrino para estas 3 jornadas que nos restan de la Challenge, con Óscar Freire, que conoce bien Mallorca, entre otras victorias, 3 las conseguidas en el paseo marítimo de Palma, con el equipo Shimano y con todo el montaje que conlleva esta competición, que es la Challenge. Siempre con 21 equipos, hoy también contando con el debut, entre otros, de Alejandro Valverde, de Bauke Mollema, de Michal Kwiatkowski, que es el equipo invitado del GM Ovini, con la imagen también de José Márquez, el corredor de Ibiza, contando con la colaboración del Consejo de Ibiza para este equipo que por primera vez lo tenemos aquí en Mallorca. Últimos detalles antes de tomar la salida, que va a poner la carrera en marcha a las 12 menos 10 del mediodía. Día un poquito más fresquito con respecto al día de ayer, un poco nublado, pero siempre con una muy buena temperatura. Repartiendo Óscar Freire, acompañado de Juan Serra, que fuera fundador y presidente de la Federación Española de Ciclismo. El campeón de España, Óscar Freire. El campeón de España, Alejandro Valverde. Después de charlar eso es con Óscar Freire. Alejandro Valverde en su debut, siempre en forma. En el momento del corte de cinta, con la presencia del señor alcalde, se había rendido un homenaje. Además también a Bradley Wiggins, afincado buena parte de la temporada aquí en Pollensa. Un homenaje en el que se ha sumado el Consell de Mallorca. A punto de tomar la salida. El pelotón con 168 corredores, los 21 equipos también de la jornada del día de ayer. En un día que va a ser realmente muy movido desde el kilómetro 0. Recorriendo las calles del casco urbano. Y pendientes de un buen espectáculo que seguro que íbamos a vivir. La salida de Pollensa, de algunos años, el año pasado tuvimos ahí en el Mirador del Colomer un final de etapa. Este es el perfil de la etapa del día de hoy. El Col de Femenías, el Col de Asgrau y el Col de Galilea. Verón continuo sube y baja, sobre todo los últimos kilómetros, con la salida de neutralizada Albert Torres, el campeón del mundo de pista, subcampeón este año, y con Alejandro Valverde. Viendo de cerca a José Herrada, Juan Carlos Riutor, los corredores de la selección española y del equipo Movistar. Acercamos hasta el kilómetro 0 para dar la salida oficial. André Amador, también del Movistar, y el primero en atacar, y lo dice: y voy a arrancar. Sebastián Mora. Sigue la rueda de Pello Laverría, el guipuzcoano del equipo Euskadi Murias, debutando este año en el campo profesional. Consigue unos metros de diferencia con esa salida a tope. Iba a ser un paso se dirigían los corredores a Alcudia para tener el primer paso
puntuable en la meta volante de Pollensa. Va a estar en el kilómetro 35 ya para comenzar el ascenso al Col de Femenía de segunda categoría. Va a estar en el kilómetro 50. Intentando formar la escapada del día. Continuos ataques. Una carrera que iba a ir con adelanto en el día de hoy. Se van a superar los 43 kilómetros a la hora de media. Ya decimos en un recorrido de continuo sube y baja, desprendiéndose los corredores de la ropa de abrigo para ir más cómodos en lo que iba a ser esta carrera, como es el caso de Visconti. Más movimiento entre unos y otros, con Pablo Torres, con Sebastián Mora, ahí con Solé también. Por ejemplo, uno de los que os han oído mucho hoy ha sido Olivier Legac, el corredor francés del equipo de Deji. Habían recorrido en ese punto unos 10 kilómetros más o menos. Vamos a dirigir los corredores hasta Alcudia. Jonas Van Gensten, el corredor que ayer estuvo en el top 10 de la clasificación del equipo IAM, también ha arrancado del pelotón para alcanzar este grupo e intentar buscar opciones para conformar la escapada del día. Ataques y contraataques, la tónica siempre en este tipo de competiciones. Veíamos en pantalla Álvaro Robredo, por ejemplo, el riojano del equipo Burgos. Alcudia. Kilómetro 22 de carrera y con toda la bahía. Y con Julio Alberto Amores en cabeza. A hacer plata en Hong Kong. Jasper Stuyven, el belga del equipo Drek. El año pasado ganó en Murcia la vuelta. Intentando a José Méndez, también la fuga. Visconti, Hugh Carthy, Maxime Bouet, Gregory Rast, Koenig, por ejemplo, Adrián González, Silov, Loichetu, Siever, Ryan Mullen, el irlandés. Y la imagen ya de la Serra de Tramuntana. Hoy vamos a cruzar buena parte de la Serra de Tramuntana, pero mañana va a tener todavía muchísimo más protagonismo. Siempre con los intentos de escapada. Continúa el intento de Loichetu, de Julio Alberto Amores y también de Ryan Mullen. No hay mucho acuerdo, mirando de reojo para atrás. Y en principio íbamos a contar con un grupo de unos 35 corredores al paso por esa meta volante de Pollensa, conformándose el grupo de cabeza de carrera. 34 ciclistas, ahí representados todos los equipos con varios corredores, como es el caso, por ejemplo, de Trek, que había colocado a 3 corredores, también el Bora, el equipo Cofidis, el equipo Euskadi Murias o la selección española. Falta saber si allí va a haber acuerdo entre todos los corredores. Van a conseguir esa diferencia de 1 minuto y 55 segundos mientras estamos en esa zona de ascenso a femenías. Pelotón controlado por el equipo Dimension Data, con Nathaniel Kleimanot y también con Meragui Kudus e Igor Antón, todos los que debuta este año con el maillot del equipo Dimension Data, lo mismo que Marc Fraile. Comienza el ascenso al primer puerto de la jornada, comienza la subida al Col de Femenías. Siguen los 34 corredores en cabeza de carrera. Ramona Navardauskas y Ryan Mullen, los dos del equipo Cofidis. Martin Elmiger, el corredor del equipo IAM. Atacaban desde el pelotón, entre otros Ibai Salas, para intentar enlazar con el grupo de cabeza de carrera. Iba a ser difícil, había esa diferencia de 2 minutos, pero por delante se rodaba rápido. El pelotón también, que continúa a un buen ritmo, con Kleimanot, ganador de la clásica de Ordizia, vencedor de la montaña, Criterium del Dauphiné, Igor Antón, nuestro especialista en la montaña en la vuelta. Ese grupo, esa hilera del equipo Dimension Data, cerrado por el bielorruso Konstantin Sitchov. Tirando del grupo de cabeza de carrera, Giovanni Visconti, Sergei Silov y la presencia también de Artur Esov.
manteniendo la distancia sin tener un acuerdo total. Un grupo tan numeroso, muy difícil que haya acuerdo entre todos los corredores para mantener mucho tiempo esa diferencia. Col de Femenía. Hoy ya vemos que los cicloturistas son un poquito más abrigados que con respecto a la jornada del día de ayer. Falta mucho todavía para el final, 103 kilómetros. Imanol Estevez es el corredor que va a coronar primera posición por delante de Marcos Jurado y también de Marcel Schieber. Ángel Madrazo, José Méndez, Sergei Silov. Poquito a poco repasamos el grupo de cabeza, también con Loïc Chetou, con Hugh Carthy. Faltan para el final algo más de 100 kilómetros, no hay cambios, se mantiene el Dimension Data tirando el pelotón. Decíamos ahí que ese dúo que hacía de puente entre cabeza de carrera y el pelotón iba a ser muy complicado alcanzar la cabeza de carrera, y son neutralizados por ese gran grupo. Están pasando muy cerquita. Venimos a la escena de Youth, donde hace 2 años ganó ahí Michal Kwiatkowski en el 2014 y donde vimos también hace unos años la victoria para Alejandro Valverde. Final de, en alguna ocasión, del trofeo Serra de Tramuntana. El pelotón iba a pasar por el Col de Femenía con esa desventaja de 1 minuto y 50 segundos respecto a la cabeza de carrera. Van a subir, bajar la diferencia constantemente, pero en ningún momento hemos tenido referencias por encima de los 2 minutos. Mayo del GM Ovini, del Roosevelt y de la selección británica cerrando ese pelotón. Camino de Caimari, de Selva, del sprint especial de Lloseta. A paso por Selva, kilómetro 66 de la competición. En esa zona de descenso, y vemos el cielo un poquito más nublado. Pero perfecto para rodar a estas alturas de la temporada. Nuevamente las imágenes del grupo de cabeza de carrera. Con Ersov, con Silov, con José Méndez, el portugués. Ersov, que fuera campeón del mundo. Sergei Silov, que lo vimos ganando el año pasado la Vuelta a Castilla y León. Este que pasa a continuación, el corredor de equipo Roth, es ya como Tomio, que es el más joven de los integrantes de la fuga, con 20 años, también joven. Hugh Carthy, ganador del Tour de Corea. Y Jasko Zubizkar, el vizcaíno de la selección española. La experiencia de Giovanni Visconti, de Loïc Chetou, que fuera ganador de la Vuelta al Bidasoa en su segundo año como ciclista profesional del equipo Cofidis. Por lo que se hizo ciclista en la Fundación Euskadi, en el Naturgas. Su compañero de equipo, Nicola Ede, ganador de la montaña, la Vuelta. Todos con ese buen entendimiento. Dominic Nert, el alemán, que estuvo en el equipo BMC. Ángel Madrazo, muy activo ayer, muy activo en el día de hoy. Con Juan Carlos Riutort y con Iván Balikin, el ruso del equipo GM Europa Ovini. Continúan los 34 corredores en cabeza de carrera. Con el sprint especial de Lloseta. Y con siempre Imanol Estevez, que puntuaba en las montañas, en las metas volantes y los sprints especiales, a la vez que quería conseguir subir al podio. 1 minuto 06. El paso para el relevo de Jonathan Given, fue campeón del mundo junior. Lo vimos en Ponferrada, también disputando el mundial. Vemos continuamente corredores del equipo Bora, del equipo Cofidis, pasando relevo, siempre también con Giovanni Visconti, y el equipo Movistar, que tenía también el grupo de cabeza a Jorge Arcas, el mejor en el ranking de la federación el año pasado, en la categoría sub-élite. Vini Salem, zona de avituallamiento, 75 kilómetros para el final, a recoger las bolsas y afrontar la segunda parte de la carrera. Paso por Consell, Santa María, Seclayeta, Sportlas, que iba a ser la próxima punto caliente con la meta volante, para encadenar el Cos de Azgenau y el Cos de Galilea, de los dos de tercera categoría. Arnau Solé, el catalán, haciendo labores de aguador, como se dice, bidones, para llevarlos a sus compañeros de equipo. El vencedor de la Vuelta a Castellón de hace 2 años. Siempre disfrutando de las panorámicas, de las imágenes aquí de Mallorca, en esta playa de Palma Challenge ciclista, con ese final en Andratx.
estrenamos este año, después del año pasado haber tenido un final de etapa. Es casi sentido inverso a lo que fue la etapa del año pasado. El año pasado, eso sí, que concluyó en Pollensa, pero el Mirador de Skolomer. Ganó Stephen Cummins, el británico del equipo MTN-QBK, que luego ganó una etapa en el Tour de Francia. Siempre maillot blancos y negros del equipo Dimension Data tirando el pelotón. Serge Pauwels, Edward Wassenhagen, ahí el podium. Y Konstantin Sichov. La imagen de Alejandro Valverde. Felicitar a mi crío, que es su cumpleaños. Felicitamos también desde aquí, desde Mallorca. 2 minutos 20 segundos. Va cambiando la situación de carrera porque hoy tenemos a Jürgen Roelands y también a Andre Greipel del equipo Lotto Soudal, que junto con Igor Antón del Dimension Data dicen a partir de ahora hay que reducir la diferencia de los 34 escapados, que no la queremos jugar en el final de la carrera, András. Final que iba a ser picando para arriba. Sin ser un repecho excesivamente duro, pero con un fuerte ritmo, seguro que lo han notado en las piernas. El ganador del circuito franco-belga, Jürgen Roelands. Nuevamente las imágenes del grupo de cabeza de carrera. Con Oliver Leschak, del equipo FDJ, de 22 años. Otro campeón del mundo junior. El año pasado lo vimos en la vuelta. En Sportlas, meta volante. Acercándonos al momento cumbre de la etapa del día de hoy. Y vemos en familia la carrera. El sprint entre los primeros clasificados, ahí con esa primera posición para Ramona Navardauskas por delante de Imanol Estevez en la meta volante de Sportlas. El pelotón iba a pasar en ese punto con más o menos 1 minuto y 20 segundos de diferencia respecto a la cabeza de carrera. El equipo Lotto Soudal tirando el pelotón para jugar sus opciones de cara al final. Sabemos si hoy iba a ser Greipel, si podría ser Tim Wellens y podría ser bien Benoit. Diferentes opciones por parte del equipo Lotto Soudal. Sigue bajando la diferencia, 1 minuto 13 segundos. Próximos kilómetros será difícil incluso seguir la cabeza de carrera con el continuo cambio, ataques desde el pelotón para enlazar con el grupo de cabeza, ciclistas de cabeza que lógicamente pierden contacto. En ascenso al Col d'Asgrau, lógicamente también corredores que no pueden mantener el ritmo del grupo de cabeza de carrera y que pierden contacto con el pelotón que abre esta competición. El contraste también de los colores, el campo, el Col d'Asgrau, la tercera categoría. Vemos cerrando el grupo de cabeza de carrera a Daniel Bickman del equipo Stradale Lead Bike. Acelerón desde el pelotón con Niki Terpstra, el campeón de los Países Bajos, para nuevamente reducir diferencias con respecto a la cabeza de carrera. Atacan en cabeza de carrera a Nicolás Ede y también a Ángel Madrazo. Mínima diferencia, lo vemos con Giovanni Visconti, que siempre llevaba el mando desde el pelotón. Giro hacia la izquierda con Sieber, con Imanol Estevez, y aquí viene sus compañeros. Así suenan los frenos. En esa trazada del descenso al Col d'Asgrau, con Jorge Arcas y con José Méndez cerrando el grupo. Encadenando el Col de Galilea, muy poquita diferencia entre un puerto y otro, los dos de tercera categoría. Y corredores pasando apuros como Martin Alminger. Y vemos un momento en el que se había producido un pequeño enganchón entre varios corredores. Alguno había echado pie a tierra, no había habido ningún problema con Alejandro Valverde, pero se había visto cerrado. Y ahí está la remontada del campeón de España, dorsal número 1. Ganó el año pasado aquí en Mallorca la etapa de Deià, la etapa que mañana se va a disputar. Los almendros también como testigos un año más de la disputa de la playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca. Camino de András y van a faltar poco más de 30 kilómetros para el final. Se descompone el grupo de cabeza de carrera. Ahí se va rompiendo. Nuevamente ataques con Díaz Benoit, con Marcel Sieber, que aguanta del grupo de cabeza de carrera, con Stuyven. Ahí vemos mientras el pelotón con Dyer Quintana, con Fabián Cancellara, Niki Terpstra y también Alejandro Valverde, con Edward Wassenhagen. En el grupo de cabeza se forma ahí con Gorka Izaguirre, las Peter Nordau, Ramona Navardauskas, Mateo Trentin. También con ellos Gianluca Brambilla.
y control por parte de corredores del equipo Movistar. Estamos en el sprint especial de Baguera. Falta muy poquito ya para el final. Faltan prácticamente 20 kilómetros para la línea de meta. El equipo IAM hoy se la quería jugar con Vicent Reynés, con el mallorquín. Ahí tenemos ya en cabeza de carrera, con ese dorsal número 64, Gianluca Brambilla, el italiano del equipo Ethics. Quick Step a buscar la oportunidad de conseguir la victoria. Había saltado un grupo en el que no había mucho acuerdo. Le quedaban todavía 20 kilómetros, no en absoluto fáciles, con las subidas, el paso por Camp Damar, el Port d'Andratx, Sarracó y luego ya la entrada en Andratx. Grupo perseguidor lanzándose, pero sin tener todo el acuerdo de alcanzar la cabeza de carrera. Por ejemplo, ahí tenemos a Maxime Bouet, que era uno de los integrantes del grupo de 34 unidades que ha formado parte de la carrera. Es la vista ya de Andratx, ahí queda el Andratx, el punto donde iba a concluir la etapa del día de hoy. Con el italiano, que el año pasado tuvo una muy buena vuelta, la persecución, organizándose ya en el casco urbano de Andratx, curva contra curva. Y Gianluca Brambilla, que entraba con 10 segundos de diferencia solamente dentro del último kilómetro. Le quedaba una curva a la izquierda, poco más de 150 metros. Apuros también para corredores que forman parte del grupo perseguidor. Y esa lucha cerrada por conseguir la victoria. Gianluca Brambilla poniéndose de pie sobre su máquina para, con esa referencia visual, alzarse con esa victoria en esta línea meta. El sprint, segunda plaza, Michał Kwiatkowski, tercera posición para Zdeněk Estibar. Gianluca Brambilla, que su última victoria fue en el año 2010 en el Gran Premio Nobili. Sin duda una victoria especial para un corredor que ya aquí en Mallorca en el 2014 fue cuarto en la etapa de la Sierra de Tramuntana, que ganó precisamente Michał Kwiatkowski. Los tres primeros, que el año pasado eran compañeros de equipo: Gianluca Brambilla, Michał Kwiatkowski, que ha pasado del equipo Ethics al equipo Sky, y Zdeněk Estibar. Con las imágenes de Andratx, ahí estamos también en la ceremonia protocolar y la presencia del señor alcalde, de Jaume Porcel y de la regidora de deportes, de Margarita Borràs. Los tres primeros. Bonita imagen de esa dragonera, el elote más grande de Mallorca y que pronto será reserva marina aquí en Andratx. Y Manuel Estevez, que sí va a repartir todos los premios. La combinada con la presencia de Pilar Carbonell, la directora general de turismo, y con esa clasificación por delante de Marcos Jurado y de Gorka Izaguirre. Ahora vemos la imagen de Sarracó. Andratx, estamos ahí en la puerta de la Sierra de Tramuntana, en el extremo suroeste de la Sierra de Tramuntana. También llevándose el premio de la montaña el corredor alavés, cumpliendo su segundo año como ciclista profesional en el equipo Euskadi Murias. Segundo día consecutivo que suben al podio en la jornada del día de ayer con Eneko Lizarralde. También los sprints especiales con el Port d'Andratx en ese fondo de la clasificación de los sprints especiales. De los reclamos que tiene también aquí Andratx, con las pequeñas calas de arena fina y agua cristalina. Metas volantes para el corredor amateur, que en el 2014 consiguió más victorias. 12 victorias consiguió. Y Manuel Estevez, el año pasado integrante también del equipo de la selección en el Tour del Porvenir. Gianluca Brambilla junto con Óscar Freire recibiendo el premio de la combatividad de la etapa. Y ese es el perfil de la etapa de mañana. El trofeo Sierra de Tramuntana, Sóller de ya 143 kilómetros. Vemos las dificultades que van a tener nuestros corredores. 6 puertos puntuales.